Rusia, la OTAN y los algoritmos, el nuevo ajedrez geopolítico. El tablero ha cambiado para siempre. La guerra ya no se libra solo en las trincheras ni en los despachos diplomáticos. Hoy las decisiones que alteran el equilibrio mundial se diseñan en servidores, se anticipan con inteligencia artificial y se amplifican en redes sociales. En este nuevo ajedrez geopolítico, figuras como Vladimir Putin luchan por el control de la narrativa, la influencia global y la hegemonía estratégica. Estamos siendo testigos del surgimiento de una nueva era de guerra híbrida donde el dato pesa más que el misil. Putin y su visión del mundo está marcada por la nostalgia del poder perdido tras la caída de la Unión Soviética y una convicción profunda de que Occidente, especialmente la OTAN, representa una amenaza existencial. Pero reducir a Putin a un simple nostálgico del Imperio Soviético es subestimar su capacidad para adaptarse al nuevo escenario digital y multidimensional. Putin ha entendido que el poder ya no reside únicamente en el control del territorio, sino en el dominio de la percepción. ¿Quién controla la verdad en tiempos de sobreinformación? ¿Y qué pasa cuando la mentira, amplificada por algoritmos, se convierte en verdad para millones? La Organización del Tratado del Atlántico Norte fue concebida como una alianza defensiva. Sin embargo, en el siglo XXI su papel se ha vuelto mucho más ambiguo. La incorporación progresiva de antiguos países del Pacto de Varsovia y la presencia cada vez más activa en conflictos extraterritoriales ha llevado a muchos a cuestionarse si la OTAN sigue siendo simplemente una alianza defensiva. Mientras los líderes políticos desfilan en cumbres y ruedas de prensa, un nuevo actor mueve fichas desde las sombras en los algoritmos. Ya no se trata solo de campañas políticas manipuladas, ni de bots en redes sociales. Se trata de la capacidad de modelar el comportamiento de las masas, anticipar reacciones sociales, polarizar discursos y sembrar narrativas en tiempo real. Rusia ha desarrollado una maquinaria sofisticada de ciberguerra y manipulación algorítmica. La OTAN, por su parte, también ha activado estructuras digitales de contrainteligencia y comunicación estratégica. El problema es que, en este terreno, el campo de batalla no es Ucrania ni Siria, ni los países bálticos, somos nosotros, los ciudadanos, los usuarios, y si nuestra opinión ya no nos pertenece del todo, cuando la mente es el objetivo. Una de las formas más peligrosas de conflicto moderno es la llamada guerra cognitiva, el intento de alterar la percepción del enemigo, fragmentar su sociedad desde dentro y debilitar su voluntad de lucha sin necesidad de disparar un solo tiro. Esta guerra no necesita tanques, necesita narrativas, y en este terreno Rusia ha demostrado estar dispuesta. El ciudadano común se convierte en soldado sin saberlo, compartiendo contenido, replicando memes, asumiendo verdades diseñadas para él. ¿Hasta qué punto somos libres cuando los marcos de interpretación de la realidad ya han sido diseñados por una inteligencia artificial que conoce nuestros miedos mejor que nosotros mismos? El petróleo de la nueva era en datos y emociones. Los datos ya no solo sirven para vendernos productos, sirven para identificar nuestras fracturas sociales, ideológicas y culturales. Las grandes potencias los usan para dividirnos. Un ciudadano desinformado, emocional y polarizado es más fácil de manipular. Esta es la esencia del nuevo ajedrez. No se trata de destruir al otro físicamente, sino de hacer que se autodestruya desde dentro. Putin ha comprendido que quien controle los flujos de información y la arquitectura emocional de las masas controlará el futuro. La multipolaridad ya no es solo geográfica, es digital. Vivimos en un mundo que ya no puede analizarse desde los viejos ejes este-oeste. Hoy, el poder se dispersa entre gigantes tecnológicos, actores no estatales, potencias emergentes y redes distribuidas que desafían toda lógica clásica. La multipolaridad se ha trasladado también al ciberespacio. Rusia lanza campañas digitales mientras China controla las infraestructuras 5G del mundo. La OTAN intenta adaptarse a este nuevo entorno, pero lo hace con estructuras lentas, burocráticas y muchas veces más reactivas que proactivas. ¿Tiene Occidente la agilidad suficiente para competir en un terreno que evoluciona minuto a minuto? El ciudadano, la ficha más manipulada del tablero. En la narrativa clásica de la geopolítica, los ciudadanos eran meros espectadores de decisiones tomadas por élites. Hoy, sin embargo, el ciudadano es una pieza fundamental, pero muchas veces sin saberlo. Nuestros hábitos digitales, nuestras emociones y nuestras reacciones se convierten en materia prima para diseñar estrategias geopolíticas. Cada vez que reaccionamos con indignación o compartimos una noticia y estamos participando, voluntariamente o no, en una guerra de información. ¿Somos sujetos políticos o simplemente objetos de programación? La ironía es que, en una época de hiperconectividad, la conciencia crítica se ha diluido entre notificaciones, algoritmos de dopamina y cámaras de eco digitales. Big Tech, el verdadero poder supranacional, Google, Meta, X, antes Twitter, TikTok, Palantir. Estas empresas
ya no solo venden tecnología, tienen el poder de influir en elecciones, en guerras, en decisiones económicas y en estados de ánimo colectivos. En muchos casos, manejan más información que los propios gobiernos, y sus decisiones algorítmicas impactan a cientos de millones de personas al instante. No se puede ignorar esta realidad. ¿Quién controla a quienes controlan los datos? ¿Y qué ocurre cuando una guerra silenciosa se libra dentro de los servidores de empresas privadas? El nuevo eje del poder. Percepción más narrativa más código. Ya no basta con tener armas nucleares ni con controlar territorios. En el nuevo ajedrez geopolítico, el poder se define por una ecuación mucho más intangible. Percepción más narrativa, más código. El que controle lo que la gente cree, cómo lo percibe y qué código ejecuta esa creencia en la infraestructura digital, gana. Putin ha usado este modelo en múltiples conflictos. Ha sembrado dudas, ha dividido opiniones en países adversarios y ha explotado grietas internas que ya existían, amplificándolas hasta convertirlas en crisis políticas. La OTAN, aunque tecnológicamente más avanzada, ha reaccionado con lentitud en muchos de estos frentes, sin una narrativa emocional capaz de contrarrestar la manipulación. ¿Estamos ante una guerra fría 2.0 o ante algo completamente diferente que aún no sabemos nombrar? Ciberconflictos y guerras fantasma. La ciberguerra es el único tipo de conflicto moderno donde el atacante puede golpear sin ser identificado y donde el daño es real, pero muchas veces invisible. Ataques a redes eléctricas, hospitales, infraestructura crítica, bolsas de valores, medios de comunicación. Todo puede ser objetivo sin que la población lo note de inmediato. Rusia ha sido acusada repetidamente de usar este tipo de guerra como herramienta estratégica. Lo preocupante no es solo la capacidad de ataque, sino la falta de regulación internacional real en este campo. ¿Quién responde cuando un algoritmo desata un apagón masivo? ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial toma una decisión militar por error? ¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de una guerra cibernética que nadie ha declarado oficialmente? Fragmentación global. El orden mundial se reconfigura. Uno de los efectos más visibles y preocupantes de este nuevo ajedrez es la fragmentación del orden internacional. La multipolaridad digital genera alianzas flexibles, volátiles, incluso contradictorias. Países que antes eran rivales hoy colaboran en temas tecnológicos. Alianzas militares tradicionales como la OTAN deben adaptarse a una era donde el enemigo no siempre tiene bandera. En este contexto, el poder global se diluye. China diseña su propio Internet. Rusia se blinda con firewalls internos. Occidente busca regular a las Big Tech, pero no logra consenso. La desglobalización no solo es económica, sino también informacional. ¿Podremos construir una gobernanza común en un mundo donde cada potencia quiere su propio sistema operativo? ¿O estamos condenados a vivir en burbujas de realidad paralelas diseñadas a medida de cada ideología? El futuro, una inteligencia artificial geopolítica. Estamos cada vez más cerca de que la toma de decisiones políticas y militares incluya sistemas de inteligencia artificial predictiva, capaces de anticipar escenarios, calcular riesgos y hasta proponer respuestas estratégicas. Esto suena eficiente, pero plantea un dilema ético y existencial. ¿Queremos dejar decisiones de vida o muerte en manos de un sistema entrenado con datos sesgados? Putin, conocido por su pragmatismo, ya ha apostado por el desarrollo intensivo de inteligencia artificial para fines militares y estratégicos. La OTAN también ha declarado la inteligencia artificial como un área prioritaria, pero nadie, ni científicos ni políticos, parece tener una respuesta clara sobre los límites morales que deben imponerse. ¿Puede una inteligencia artificial tener responsabilidad legal? ¿Quién responde si una inteligencia artificial lanza un ataque preventivo? ¿Y si un algoritmo decide que la mejor defensa es un ataque masivo en escenarios futuros, hacia un nuevo equilibrio, caos sistémico? El mundo ya no gira en torno a dos superpotencias enfrentadas en un tablero predecible. Hoy, las amenazas son asimétricas. El poder está distribuido, y los actores estatales y no estatales operan en planos múltiples: físico, digital, psicológico y emocional. A partir de esto, emergen tres posibles escenarios futuros. Escenario 1: un equilibrio algorítmico. Las potencias alcanzan una especie de guerra fría digital, con reglas mínimas de respeto mutuo en el ciberespacio. Un equilibrio incómodo pero funcional. Se establece una especie de tratado de Ginebra digital promovido por bloques como la Unión Europea, para limitar el uso de inteligencia artificial militar y manipulación algorítmica. Escenario 2: un caos fragmentado. Los algoritmos se desbocan, las guerras híbridas se intensifican, y los ciudadanos viven en una realidad cada vez más personalizada y polarizada. La verdad se convierte en una mercancía ideológica. El mundo se divide no por fronteras físicas, sino por realidades paralelas creadas por filtros digitales. Escenario 3: dominio
tecnoautoritarista, o varias potencias logran controlar las grandes plataformas digitales, integran la vigilancia masiva con inteligencia artificial y crean un modelo global de control total. Las decisiones políticas se automatizan, la disidencia se detecta antes de que se exprese, el libre albedrío se vuelve una ilusión. ¿En cuál de estos escenarios ya estamos sin darnos cuenta? El rol del ciudadano, del consumidor pasivo al actor geoestratégico. Aunque suene exagerado, cada usuario con acceso a un smartphone es hoy parte de la arquitectura geopolítica. Nuestra forma de informarnos, compartir contenido, indignarnos, votar o incluso ignorar, alimenta bases de datos que luego son usadas para trazar estrategias a escala global. Esto nos coloca frente a una gran paradoja. Tenemos más acceso a información que nunca, pero también somos más vulnerables a la desinformación. La clave está en entender que el nuevo campo de batalla es la mente. Y la defensa más poderosa no es un arma, sino la educación crítica. Un ciudadano que sabe detectar sesgos, entender cómo funcionan los algoritmos y analizar contextos más allá de titulares, es hoy más valioso que un dron de guerra en educación crítica. La defensa nacional del siglo XXI. Los países que inviertan en alfabetización mediática, pensamiento crítico y educación tecnológica profunda, tendrán una ventaja estratégica real. No se trata solo de enseñar a usar herramientas, sino de formar mentes capaces de navegar la complejidad con criterio, sin caer en trincheras ideológicas fabricadas. ¿Estamos educando a nuestras generaciones para ser libres o solo para ser funcionales a un sistema que los convierte en datos? ¿Estamos enseñando a pensar o solo a repetir? La geopolítica algorítmica ya no se combate solo con ejércitos. Si los algoritmos ya deciden qué vemos, a quién odiamos, a quién tememos o a quién apoyamos, entonces ya están moldeando nuestro sentido de justicia, verdad y pertenencia. Los intentos de regular la inteligencia artificial son recientes y desiguales. Occidente promueve principios como transparencia y equidad algorítmica, mientras países como China o Rusia priorizan eficacia, vigilancia y control. No es solo un choque de modelos, es una guerra cultural sobre cómo debe ser el futuro humano. Rusia, China, la OTAN y los algoritmos son solo 3 elementos visibles de una transformación mucho más profunda. El paso de un mundo gobernado por fronteras, tratados y ejércitos, a uno modelado por flujos de información, datos sensibles y arquitecturas invisibles de poder. No hay marcha atrás.